Pero precisamente queremos profundizar en este tema porque definitivamente el Partido de la Gente irrumpió en la escena política en estas elecciones y ahora tiene representación parlamentaria. Estamos a esta hora con José Viacaba, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, que ya nos acompaña para analizar este escenario. ¿Cómo estás, José? Buenos días. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. José, ¿es sorpresiva para los analistas la irrupción del Partido de la Gente o se podía prever que un partido con estas características tuviera, incluso llegara a tener representación en el Parlamento y el nivel de apoyo que tuvo Franco Parisi? No, sorpresivo probablemente es la irrupción, digamos, de la marca, pero sabíamos de antemano que estábamos en presencia de una elección muy particular, donde la fragmentación y particularmente, diríamos prácticamente ya la jubilación del sistema tradicional de partidos que habíamos conocido en la década del 90 y en los primeros 20 años del siglo XXI, estaba dando lugar a una nueva reconfiguración del mapa político, y esto se expresa no solamente en el Partido de la Gente, sino que en la irrupción también de una serie de candidaturas independientes y de otras colectividades. Por lo tanto, quizás lo que llama la atención es precisamente que el Partido de la Gente esté fuertemente asociada a un candidato con las particularidades de Parisi, ¿no? Y con la irrupción que finalmente logra en la presidencial. Creo que esa combinación es la que probablemente es más sorpresiva, pero habían antecedentes de poder, ¿no es cierto?, una importante fuerza política y electoral de renovación y de llegada de nuevas caras al Parlamento, sin lugar a dudas. Ahora, nosotros hemos recibido numerosos comentarios de nuestros televidentes sobre la aparición del Partido de la Gente, y ellos señalan, algunos de ellos, que este discurso de no ser de derecha ni de izquierda es más bien un eslogan para captar y atraer a aquellas personas que se sienten desencantadas. ¿Es para usted también suena como un eslogan más que como una realidad? Porque ahora en el Congreso vamos a tener que ver el desempeño que necesariamente va a tener que tener algún tipo de inclinación respecto de sus principios, ¿no? Absolutamente, Karina. Uno siempre lo señala, digamos, en las clases. Los partidos políticos son como las etiquetas del producto cuando tú te enfrentas, por ejemplo, para consumir un refresco. No es lo mismo observar un refresco que no tiene la etiqueta y no saber cuáles son sus componentes, cuál es el lote de envasado y cuáles son los productos que le integran, a poder consumir precisamente, digamos, un refresco con estas características. El Partido de la Gente en particular va a tener que rápidamente establecer esa etiqueta. Hasta el momento sabemos fundamentalmente que es una estructura partidista al amparo de una candidatura presidencial totalmente anti-establishment, totalmente, ¿no es cierto?, anti-elite, que transgrede precisamente, ¿no es cierto?, los cánones tradicionales de izquierda y derecha en nuestro país. Es fundamentalmente una suerte de colectividad que está en contra del orden impuesto en los últimos 30 años y que trata, ¿no es cierto?, de proponer probablemente algunas iniciativas que uno ha estado revisando fundamentalmente en redes sociales: digitalización, menores impuestos, menores cargas tributarias, por ejemplo, para los emprendedores, pero evidentemente se necesita ahora, sobre todo con los cupos que logra obtener en el Parlamento, entregar más densidad y entregar una propuesta que permita luego dialogar a las distintas fuerzas políticas en el futuro Congreso y en la Cámara de Diputados en particular, con los 155 integrantes que asumen a contar del 11 de marzo del próximo año. José, ¿se puede hacer una proyección de hacia dónde van a ir los votos del Partido de la Gente en segunda vuelta? Porque también había un porcentaje de televidentes que nos decían: no nos vamos a sentir representados por ninguna de las dos candidaturas y es probable que votemos en blanco o anulemos o no vayamos nomás. A ver, es bien interesante la pregunta, Karina, porque en el fondo lo que uno puede observar hasta ahora con los datos que uno tiene es que efectivamente a lo menos la Cámara de Diputados podría quedar estructurada en tres grandes tercios, ¿no? Por un lado, Apruebo Dignidad; por otro lado, Nuevo Pacto Social; y por otro lado, Chile Podemos Más, junto con el Frente Social Cristiano. Quizás lo interesante del Partido de la Gente, así como los independientes electos en el Senado, es que van a ser un efecto bisagra. Podrían jugar en determinadas elecciones en un sentido y en otro, ser una colectividad con una bancada totalmente pragmática y estar fundamentalmente atento a lo que indique, por ejemplo, la opinión pública a través de redes sociales, y ser ese vector el que finalmente, ¿no es cierto?, sea una suerte de ideario o una suerte de proyecto político para el Partido de la Gente y sus representantes en la Cámara de Diputados. Ahora, y con miras a la segunda vuelta presidencial, ¿hacia dónde podrían ir los votos directamente de los integrantes del Partido de la Gente? ¿Hacia dónde los ves más cercanos?
Uno tiene la impresión, particularmente por lo que ha sido la participación del candidato presidencial en otros torneos electorales, que primero, digamos, esos votos no son endosables, ¿ya? Hay efectivamente distintos estudios que señalan que tanto la candidatura y la votación de Parisi, como también, ¿no es cierto?, la de otros candidatos presidenciales en procesos electorales anteriores, ha sido más bien líquida. En algunos casos, digamos, no ha ido a participar, en otros casos mayoritariamente, ¿no es cierto?, le ha entregado la opción a una alternativa política que inicialmente no era la que el candidato representaba en primera vuelta. Por lo tanto, es difícil hacer una proyección. Lo que claramente creo que está indiscutiblemente instalado sobre la mesa, que el candidato, en este caso, ¿no es cierto?, Franco Parisi, particularmente con aquellos que lograron obtener algún tipo de representación, tanto a nivel de la Cámara de Diputados como también, ¿no es cierto?, a lo mejor en otros espacios políticos ya de representación, van a tener que tomar definiciones y van a estar todas las luces, van a estar toda puesta la atención sobre ellos respecto, primero, de cuál va a ser el mecanismo. Se habla de una consulta online, se habla precisamente de alguna encuesta digital o derechamente, ¿no es cierto?, cuál va a ser el pronunciamiento, que podría ser a favor o podría, atención Karina, abstenerse y dejar en libertad de acción completamente a quienes votaron por la alternativa que él representaba en primera vuelta. Claro, porque además nos imaginamos que también van a sacar un cálculo político de qué les conviene más como señal en términos de movimiento, ¿no es cierto? Y de seguir atrayendo más personas. Si les conviene casarse con un candidato o con otro, entendiendo que no es ese el discurso con el que plantearon este movimiento desde sus inicios, ¿no es cierto? Absolutamente contrario. Piensa además, Karina, que hay un antecedente no menor. En el actual escenario, donde hay una reconfiguración no solamente del mapa legislativo, sino que también del proceso político expresado en una futura nueva constitución que tendrá que plebiscitarse de salida el próximo año, es muy probable que también el equipo de Parisi y lo que representa el Partido de la Gente diga, a ver, ¿tiene algún beneficio entregar un apoyo y endosar, o conviene esperar más bien 3 o 4 años para luego canalizar toda esa energía de manera mucho más institucional y a lo mejor ver nuevamente al candidato en un próximo torneo electoral? Esas son las definiciones que debe estar adoptando el día de hoy probablemente su círculo más cercano, porque endosar hoy día o no una votación, probablemente para este partido emergente, con el nivel de votación que logra el candidato y con la representación que logra en la Cámara de Diputados, podría ser un mal negocio y más vale, ¿no es cierto?, esperar y tratar, ¿no es cierto?, de incrementar ese ahorro que hoy día tiene en una proyección futura para 4 años más. Súper cortito, es más curioso el apoyo a Franco Parisi, un líder que no estuvo ni siquiera presente en el país, que hizo campaña telemática y que además ha sido investigado y denunciado en innumerables oportunidades por distintos temas. Es más cuestionable eso que el respaldo al movimiento del Partido de la Gente o lo que propicia el Partido de la Gente. Es que el día de hoy, como la política está altamente personalizada y no se encuentra en estructuras, ¿no es cierto?, tradicionales, tengo la impresión de que aquí hay una votación, como tú bien señalas, ¿no es cierto?, más bien individual. Probablemente pueden haber liderazgos territoriales en cada uno de los distritos que lograron conectar, ¿no es cierto?, con algunas sensibilidades. Pero no hay que olvidar también, Karina, que el votante que en promedio, ¿no es cierto?, pudo haber entregado su apoyo a Parisi y con lo que representa el Partido de la Gente, probablemente no se informa mucho en términos de medios de comunicación tradicional, probablemente, ¿no es cierto?, opera más en la línea de la información de redes y mecanismos de esa naturaleza. Claro. Y por lo tanto uno podría esperar, ¿no es cierto?, evidentemente, de que sea un voto mucho más reactivo, que sea un voto también anti medios de comunicación tradicionales, pudiendo a lo mejor entender que todo esto que se dijo previamente para los efectos de sus votantes es más bien, ¿no es cierto?, una condición que buscaba amedrentar la opción y la candidatura y por lo tanto los motivó mucho más a salir, ¿no es cierto?, a entregarle su apoyo a la candidatura y a la expresión partidaria en la Cámara de Diputados en específico. Bueno, así lo ha planteado siempre Franco Parisi, ¿eh? Siempre ha tenido ese discurso de que lo han querido perjudicar cada vez que se ha presentado y al Partido de la Gente también. José Viacaba, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana analizando este escenario nuevo, ¿no es cierto?, que se va a conformar a partir de estas elecciones. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Karina. Muy buenos días.